Vamos a conversar con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, catedrático universitario y ex miembro de la ex Corte Suprema de Justicia. Doctor, bienvenido a estos noticieros. Ya se viene el proceso electoral. Se habla mucho acerca de la consulta popular, doctor, por una parte. Y por otra parte, aprovechando el tema está por ahí, sobre la cuestión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué hacer como sociedad frente a estas circunstancias, ya que estamos inmersos en un momento muy especial de nuestra historia? El sicariato prácticamente nos ha desbordado, crisis económica, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenido. Gracias, Laurita. Para ir en orden, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hay una disyuntiva y tal vez lo pudo ser la consulta mucho más de fondo como para, por ejemplo, haber planteado si quiere que se suprima o no. Entonces, no se dice eso, no se pregunta eso, entonces nos quedamos con dos posibilidades. Lo primero, con un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se mantenga como está actualmente. ¿Ya? Si se responde que no. Si la propuesta es que sí, va a mutilarse la capacidad o competencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y se va a trasladar a la Asamblea Nacional. Mire, el tema para mí no está en el lugar donde se va a generar la selección, sino en la calidad primero de los seleccionadores, quienes van a ser el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, y en segundo lugar en la calidad de los seleccionados. Y yo diría que esto último es gravitante porque cualquiera que sea la autoridad nominadora, si no hay buenos nominados, el sistema va a seguir inmerso en este proceso penoso de corrupción, de falta de criminalidad, de credibilidad, de aumento de criminalidad, porque de una o de otra manera, aquí el país vive en este momento histórico un proceso de criminalidad que no lo hemos tenido nunca. No hay que decir antes, no tal vez sí, no, nunca. Entonces, hay que estar también muy atentos en que la consulta frente a esa gran preocupación puede servir realmente una consulta para el tema de enfrentar de mejor manera la criminalidad. Definitivamente no. Miren, penoso y cierto. Hoy han perdido la vida desde fiscales, jueces, secretarios, son avaliados, abogados en libre ejercicio, muchos muy honestos y otros no tanto. Altos oficiales de la policía inmersos en jefatura de bandas. Para completar la idea es que el proceso de corrupción va involucrando a abogados, a policías, a jueces. Yo diría que en menor medida fiscales. Muchas, hay que ser muy objetivo, muy honesto en el análisis. Pero entonces va a solucionar una falta de credibilidad en la honestidad de algunos servidores, porque a la final los abogados somos también servidores en ese gran engranaje que es la justicia, somos operadores. Están expuestos. Y expuestos, sí, y otros abogados que lamentablemente incurren en actos de corrupción. Yo diría que la mayoría somos buenos abogados. Y yo también diría que la mayoría son buenos jueces y la mayoría son buenos policías. Pero, ¿qué credibilidad puede haber cuando aparece un teniente coronel de la policía en servicio activo como líder de una organización criminal en esta semana? A Balea matan a 5 personas, incluso lamentablemente un niño, en una especie de guarida donde había, porque ya falleció, un abogado asociado a actos delictivos muy cerca de organizaciones criminales. Entonces, mire, de plano, la consulta en eso no es una respuesta. Ahora, la fiscalía podría mejorar su operatividad en función de que ya los fiscales no serían manoseados en este momento todavía, el Consejo de la Judicatura, porque ya dependería de la fiscalía como órgano independiente y autónomo, la que tiene que ver con la designación, con el control disciplinario y además con la posibilidad de sancionar a los malos fiscales. A mí me parece que eso es positivo. Lo único que yo agregaría ahí es que la Fiscalía General del Estado
su titular, hombre o mujer, también tiene que tener un órgano de control, porque si no sería un poder desbordado. Por supuesto. Ahora, hay temas en la consulta que, mire, son de cajón en el sentido más de una suerte de populismo demagógico. Por ejemplo, nadie puede estar en desacuerdo con que haya una protección del ambiente o del medio ambiente, que se estimule, todo eso es positivo. Que haya una mayor presencia, por ejemplo, del ejército como por la necesidad histórica que se vive con una suerte de contingencia de lo que ya hace la policía, me parece que también es positivo. El tema de la extradición, yo no estoy en contra de la extradición, pero debe quedar en claro, la extradición es una de las respuestas que podría servir frente a ciertos líderes de organizaciones criminales que hoy en el país no los tenemos. O sea, eso sí es una ficción. Ya. Y además que el país que los recibiría, que es el gran sueño, que es Estados Unidos, tiene sus cárceles repletadas. A Estados Unidos no le interesa llevar más gente presa. Y tiene que ver la petición y la aceptación del país requerido. Eso es una suerte de gancho. Puede sí servir. Yo no digo que no sirva. Como herramienta eso, doctor, la extradición, a propósito del asunto del amigo Julian Assange. Bueno, lo que pasa es que él estaba en Inglaterra. Claro. Y entonces fue el gobierno del Reino Unido el que consiguió siendo ecuatoriano, pero aquí no puede ser extraditado. Pero es una respuesta simbólica. Puede servir, pero no es la gran respuesta. No es lo determinante. No, definitivamente. Y lo otro que tenemos en estos días es el escándalo, que pasó el escándalo a una realidad de lo que se llamó como investigación el Gran Padrino. Ya íbamos. Sobre eso quiero ser muy objetivo. Por favor. Yo he expresado y reitero mi desacuerdo, no en la investigación y en la denuncia que hace, pongámosle el nombre que tiene, un medio de investigación como La Posta. No. Porque si hay un foco de corrupción tiene que ser denunciado para que sea investigado. Yo en lo que he considerado que era cuestionable es que se hagan afirmaciones involucrando personas que no son funcionarios públicos, como el cuñado del presidente, el señor o economista Danilo Carrera, que es un hombre ya de 84 años, muy mayor. Yo he seguido con detenimiento durante todos los días y solamente aparece un momento en que lo llama él un señor Cherre, en un audio de difícil entendimiento, pero que no dice nada con respecto al gran problema de los contratos petroleros, claro, el tema de la FLOPEP, el tema de la hidroeléctrica. Entonces, a mí sí me pareció, desde el principio, reitero, que allí no hubo la adecuada racionalidad para poder poner nombre de determinadas personas cuya honra y dignidad, por supuesto, que se afecta. Pero de fondo es importante el contenido de la denuncia, súper importante. Tiene que ser investigado para que no se diga, no, nosotros estamos en contra de que se investigue, no, al contrario, que se investigue. Lo que pasa es que también en la asamblea, como hay sectores y hay sectores, hay los que se creen dueños de la verdad, que dicen que hay que investigar hasta el año 2012. No van a 10 años a investigar, pasarán algunas asambleas y no van a llegar a nada concreto, real, creíble. Lo otro, un grupo minúsculo que se nombra al azar en estos días, que supuestamente tiene identificados algunos sectores políticos, pero a ver, en 30 días pueden llegar a hacer una investigación seria y creíble. Claro, se refieren al caso que llamó La Posta el Gran Padrino y que la Fiscalía ha llamado encuentro. ¿Por qué? Porque tiene que ver sin duda, con el gobierno del encuentro. Le guste o no le gusta al presidente, esa es la razón del nombre. Pues más allá del nombre, lo importante es que la investigación permita realmente identificar y llegar a saber el monto de los perjuicios, porque, por ejemplo, en su momento, yo no conozco, por ejemplo, al ciudadano Rosero, pero yo he visto las cuentas que se presentan de FLOPEP. Y eso es interesante, porque FLOPEP estaba al borde de la quiebra para junio del año 2022. ¿Ya? FLOPEP durante 10 o 12 meses ha facturado alrededor de 900 millones de dólares. ¿Ya? No. Lo importante es que eso significa para el Estado ecuatoriano, ¿verdad?, una
utilidad de alrededor de 80 o 90 millones de dólares. Entonces hay que ser objetivo en el análisis. Si algo le quieren imputar, yo no lo conozco, al gerente de Flopep, que en cifra aparece como un gerente de mucho éxito, que se ha formado en Estados Unidos, que ha prestado servicios a la Armada de Estados Unidos. O sea, no es cualquier ciudadano a quien también debe afectarlo. Si la posta tiene algo contra este ciudadano, ingeniero, que yo no conozco, que por favor lo exhiba. Ese es el punto de quiebre, porque si no se cae en el campo de la real malicia, es una doctrina que acepta el sistema interamericano, que proviene, siempre estamos pensando en Estados Unidos. Es el caso famoso Sullivan versus Nueva York. El alcalde contra un medio de comunicación. Y la Corte Suprema al final dijo de Estados Unidos que allí no, porque se condena al medio de comunicación a $1 millón inicialmente, se ratifica, y la Suprema Corte de Estados Unidos dijo no, porque aquí no hay real malicia. ¿Qué significa eso? Que el comunicador, que quien hace un reportaje, que quien hace una publicación, actúe con conocimiento suficiente de los hechos. No habría por qué acusarlo. Exacto. Y si conoce suficientemente de los hechos y no actúa conforme a eso, entonces podría estar actuando con real malicia, o sea, con el ánimo de causar daño o perjuicio. Por disposición de hacer daño. Así, por eso es que se revocó la condena contra el New York Times y se desestimó la reclamación de Sullivan, el alcalde, porque se dijo, no, la investigación del periódico era muy objetiva y había prueba de lo que estaba publicando. Ese es el punto que debe ser una llamada de atención de la mejor manera para todos los que Precisamente son justos. Mire, cuando la Constitución nuestra, y ustedes que son periodistas saben que se habla de que el derecho a la libertad de información. Claro. Sí, pero ¿cuál es el límite? Se dice que puede haber responsabilidad ulterior, o sea, se dice, oiga, no limite, ¿verdad?, la información, no, que no haya censura previa, ¿sí? Posterior, hay responsabilidad del comunicador. Claro, claro. Y por eso un mecanismo que se llama, que viene a enervar, si se quiere, una reclamación, es lo que se llama que la noticia o la información sea contrastada. Correcto. ¿Qué significa eso? Correcto. Que sea verificada. Así es. Ese es el único punto. Por lo demás, extraordinario el trabajo de la posta y bien que se investigue. Muy bien. Ahora, doctor, en este contexto, otro de los temas que también llama mucho la atención es el hecho, digamos, de que, bueno, el sicariato ya lo hemos conversado bastante, que causa sorpresa, estupor y hasta cierto punto el debate cultural técnico, en términos hasta repugnancia, ver que un alto oficial de la fuerza policial esté inmerso en este tipo de cosas. ¿A dónde nos estamos conduciendo, digamos? Con un nuevo proceso electoral, doctor, ¿qué sugerencias le da usted al electorado para que elija bien el Consejo de Participación Ciudadana, etcétera, 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 etcétera? Definitivamente, no hay que volverse a equivocar. Ese es el punto. Ya. Y yo diría que en el tema del Consejo de Participación Ciudadana hay buenos candidatos. Yo diría que en Hay un esto... representante de la academia, Carlos Espinosa Cordero. Así es, entonces, sin duda. Entonces, al elector el gran mensaje es decirle, oiga, trate de no equivocarse. Porque en algunos aspectos sí va a ser importante el futuro del país. En otros puede que no. Pero un tema interesante que usted mencionó, ¿qué hacer? Mire, lamentablemente, cierto sector de la policía ha sido vulnerable al crimen organizado, a la corrupción. Allí la policía tiene, primero el Estado tiene que dotarle a la policía de todos los recursos indispensables, carros, personal, armas, todo, la logística. Pero la policía tiene también un compromiso histórico. Tiene que entrar en un proceso de depuración intenso. Coroneles, general, lo que fuese, de tropa. Porque mientras la policía no se autodepure, se seguirán infiltrando malos elementos que corrompen la institución y se producen casos como los que hemos visto en el curso de esta semana. Pero la policía tiene un reto histórico. La única manera de recuperar la credibilidad es con la autodepuración, la exigencia en el ingreso de nuevos servidores y que esos servidores cumplan con estándares de probidad y eficiencia. Entonces tiene que haber un control permanente. Si no, de nada servirá lo que el Estado le pueda dar en recursos, en patrulleros, en armas, el saco roto, si no hay un control. El mismo tema tiene que ver con el Consejo de la Judicatura.
Ya. No es que las garantías constitucionales son malas, es perverso el abuso con las garantías. Entonces, ya votaron al juez Lindao, abuso pero del después, derecho. después que el juez Lindao fue haciendo pedazos la institucionalidad, en la credibilidad en la Constitución, como dice Ferraioli, esas constituciones enormes que no se respetan son constituciones de papel, y jueces corruptos utilizan, y políticos corruptos también utilizan el sistema. Entonces, allí que tiene que actuar de manera veloz y rápida un consejo de la judicatura honesto, independiente, objetivo, imparcial, que actúe con celeridad, y a todos esos malos jueces los bote de cargo, y debe restablecerse la figura que lamentablemente fue suprimida por una corte constitucional anterior, de que no cometen prevaricato los jueces cuando actúan como jueces de garantías constitucionales. Eso es una perversidad. Ya. Prevaricato es actuar contra ley expresa, y prevaricato comete el juez más pequeño hasta el juez más alto. Siempre. En todas partes del mundo el prevaricato es sancionado, salvo en Ecuador, por una sentencia equivocada de una anterior corte constitucional. Eso tiene que restablecerse. ¿Nuestra seguridad jurídica, doctor, ha sido erosionada totalmente o ya no existe definitivamente en el país? Es que la seguridad está secuestrada. Entonces, No hay sirve. un sitio, no hay un lugar en el país. En Guayaquil tenemos que vivir medios amurallados, Sí. Así que la es. entrada de la 8, que el Una inmensa Fortín, que penitenciaría. Socio Así es. Vivienda, la penitenciaría no da más. Hoy se ha desbordado lo que antes le llamábamos cariñosamente, yo nací en esa tierra, la península de Santa Elena, en la provincia hoy. Están asaltando en las playas a los turistas, a los que es turistas, gente, sí. gente pobre. A un candidato que estaba para la alcaldía lo mataron en plena campaña. Lo mataron ahí en Muey a Faracio, sí. Sí. O sea, sí, la policía va a decir, oiga, no podemos nosotros ser guardaespaldas de todos los candidatos. Sí, de acuerdo. Pero no hay control en la tenencia de armas. El otro día dijo un oficial de la policía, ¿por qué, señor, no rastrean el GPS de los teléfonos en el asalto a la playa? Dice, es que hay un rango ahí que puede ser de equivocación. O sea, hay una inseguridad total y absoluta, y hoy, lamentablemente, pero es que eso va de la mano. Recordemos siempre, aunque sea lo mismo, la inseguridad va de la mano con la cantidad de droga que se trafica en el Ecuador y que se consume, lo cual también motiva la cantidad de armas que utiliza ese crimen organizado perverso, que es el tráfico de drogas ilegales.